Muy bien, supongo que comenzamos. Bueno, pues un gusto saludarlos a todos. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que es la generación distribuida en México. Ha sido llamada la forma más participativa de generación eléctrica y es muy interesante, ¿no? A nivel mundial lo que ha hecho la generación distribuida, ¿no? Y por supuesto que hay grandes beneficios ambientales y tecnológicos que todos reconocen. No olvidemos también el elemento cultural, ¿no? Que nos ha hecho conscientes a todos de lo que hay detrás de un medidor. Tenemos excelentes invitados el día de hoy para hablar de esta materia y bueno, los quiero presentar antes que nada. Angie Soto, directora general en Nexus Energía México. Nexus realiza la gestión de activos renovables y se especializa en mercados eléctricos mayoristas, además de otros servicios para grandes y medianas empresas. Angie tiene más de 12 años de experiencia en el sector eléctrico, es ingeniera industrial en calidad por la Universidad de La Salle en Chihuahua y máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables por la Universidad de Barcelona. Bienvenida, Angie. No sé si quieras agregar algo de ti o de tu empresa. No, muchas gracias. Bueno, Nexus Energía es una empresa que, como bien comentas, llevamos 20 años en el sector, ofreciendo soluciones de optimización de venta de energía a centrales de generación. También contamos con un permiso de suministro de servicios calificados aquí en México. En México llevamos 3 años y en España pues llevamos la experiencia de los 20 años es principalmente en España y en Europa, ¿no? En Portugal. Excelente, Angie, bienvenida. Gracias. Ahora les presento a Carla Ortiz, directora general de RER Energy Group, México y Latinoamérica. RER es una empresa norteamericana basada en Iowa que brinda desarrollo y financiamiento solar enfocado en el sector comercial e industrial. Cuenta con una amplia experiencia en renovables, particularmente en el área financiera, donde su visión ha sido crear productos personalizados para el mercado solar mexicano. Tiene una maestría en energía renovable por la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Bienvenida, Carla. ¿Algo que agregar sobre ti o sobre tu empresa? Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias Energy Year por la invitación. Es un placer estar aquí otra vez platicando con todos ustedes. Ahora en esta versión del foro virtual. RER Energy Group, digamos que lleva más o menos 5 años operando en México. Nosotros somos especialistas en lo que son soluciones para la generación distribuida. Adicional a esto, también estamos en Estados Unidos, donde llevamos más de 50 años brindando soluciones eléctricas y estamos también abriendo mercado en Colombia. Excelente, bienvenida, Carla. A continuación, les presento a Eva, gerente regional de ventas en Latinoamérica para Sunshine Solar, un fabricante de módulos fotovoltaicos Tier 1 verticalmente integrado, incluyendo actividades de manufactura, EPC y desarrollo de proyectos. Sunshine cuenta con 5 gigawatts de capacidad de manufactura en módulos y 32 años de experiencia. Su compañía está basada en Jiangsu. Eva cuenta con una amplia experiencia técnica y habilidades de administración de proyectos. Bienvenida, Eva. ¿Algo que agregar sobre ti o Sunshine Solar? Gracias, señor Leonardo. Buenas tardes a todos. Gracias. Espero que todos se encuentren bien en esta época de pandemia. Soy la gerente de ventas para Sunshine Solar. En Sunshine Solar estamos comprometidos a difundir nuestros módulos con altas tecnologías en América Latina, para que la gente pueda utilizar la energía solar en una forma más eficiente y económica. Muchas gracias.
Gracias a ti, Eva. Ahora les presento a Alejandro Brenes, director general de Nertiva, una empresa regional especializada en el diseño, comercialización e instalación de sistemas fotovoltaicos para el segmento residencial, comercial e industrial. Alejandro tiene un enfoque en emprendedurismo, innovación y diseño de productos financieros para el segmento C&I, Commercial and Industrial. Alejandro fue nombrado Young Global Leader durante 2017 por parte del World Economic Forum. Es un proyecto muy interesante. Bienvenido, Alejandro, y algo que agregar sobre ti o Nertiva. Bueno, muchas gracias. Un honor estar aquí. Creo que he participado en 13 años de carrera, como en 90 diferentes paneles. 90% de esos paneles solo hombres, y es la primera vez que hay más mujeres que hombres, y la verdad que eso es todo un hito en la historia de energía renovable, y es una tendencia muy positiva y que esté pasando en México. Y en cuanto a Nertiva, nuestro propósito es facilitar la energía solar en el sector comercial e industrial. Eso sería. Excelente, Alejandro, muy bien. Pues tenemos muchos temas que abordar. Si les parece bien, entremos en materia para dejar espacio al final a preguntas y respuestas. Bueno, los números más recientes dictan que la generación solar distribuida representa aproximadamente una quinta parte de la capacidad instalada total en solar fotovoltaico. El otro 80% pues corresponde a gran escala. Hoy se perciben políticas públicas que restringen en menor medida la generación solar distribuida. Digo, en menor medida se restringen, todavía no me animo a decir favorecen. Y bueno, iniciemos con esta pregunta. Fuera de la evidente escala, ¿en qué difieren generación distribuida y gran escala? Quisiera sus comentarios respecto a qué hace diferente generación solar distribuida frente a gran escala. ¿Por qué estas diferencias presentan un entorno que pareciera un poco más benigno para la administración actual en México? Adelante, Angie, empezamos contigo. Gracias, Leonardo. Yo creo que, bueno, aquí tenemos un gran reto, ¿no? Y la administración, pues bueno, facilitó, o sea, presentó distintas modalidades de venta de energía, ¿no? De retribución para la generación distribuida. Entonces, en México, el net billing, la venta total y el net metering son tres opciones que realmente, a diferencia de otros países, es un gran incentivo para pues, todos los consumidores, ¿no? De energía. Yo creo que el net metering, sin duda, es el gran incentivo en materia en México, y esto es lo que nos ha permitido ver pues un gran desarrollo en este sentido. Yo felicito a la administración por crear estos mecanismos, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí hay algo que se quedó por hacer, o sea, como para la siguiente fase, que es también abrir esta barrera de los 500 kilos, ¿no? Y no limitar la generación distribuida a los 500 kilos, porque después de los 500 te vas y das un gran salto en los procesos administrativos, ¿no? Y entonces yo siempre lo digo y lo comento que el desarrollo y los tiempos de construcción y los costos muchas veces de una planta de 1 mega, 2 megas, 5 megas, es casi el mismo de una planta de 300 megas o 100 megas. Y esto no puede ser posible, ¿no? Entonces, tenemos una barrera muy grande y creo que tenemos muchas tareas para seguir avanzando en la regulación, para facilitar la entrada también a la generación distribuida de 1 mega, ¿no? Y los costos, no quiero entrar mucho en detalle, ¿no? Pero yo creo que hay algo bien importante que son pues los tiempos, los permisos que se requieren para una planta de 1 mega o 3 megas, que tampoco tiene un gran impacto en el sistema, y que hay incluso cubiertas que soportan y que se pueden instalar más de 500 kilos en cubiertas. Y también los costos, ¿no? Los costos para entrar, que son los equipos de medición y todo
para también la venta de energía, ¿no? Nosotros como suministrador de energía, pues tuvimos un proceso en nuestra experiencia muy largo para poder vender energía. Nosotros representamos a generadores exentos en modalidad de venta total para poder vender y gestionar la energía en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Y poder vender con PPAs, a suministradores, a utilities, a usuarios finales a través del mercado eléctrico mayorista. Y en México aún existen muchas barreras administrativas y económicas para poder vender la energía en el mercado eléctrico mayorista, que esperamos pues se resuelvan pues en los próximos años, ¿no? Muy bien, Angie. Gracias. Adelante, Carla, ¿qué nos puedes decir en este tema? Bueno, principalmente creo que hay tres diferencias muy importantes entre grande escala y lo que es generación distribuida. Tenemos una parte técnica, una parte económica y una parte regulatoria. La parte económica, la verdad es, como dice Angie, a lo mejor no nos metemos mucho en detalle, pero la barrera de precios, de diferencias de precios entre grande escala y generación distribuida cada vez es más chica. Entonces, eso es lo que ha permitido también que generación distribuida tenga un crecimiento exponencial como lo ha tenido en este caso en México. Temas técnicos, en tiempos y todo esto es más corto generación distribuida, sin embargo hay un tema de complejidad un poco más grande porque estamos conviviendo con infraestructura eléctrica existente, infraestructura civil existente, en donde hay muchos temas que a lo mejor lo platicamos un poquito más adelante. Es importante profesionalizar al sector porque pueden ser temas de riesgo muy importantes. Entonces, esa es como una de las diferencias que a lo mejor en temas de complejidad de tiempo es más sencillo, sin embargo, hay más riesgos a considerar en un tema de generación distribuida. Y ¿qué sucede? Que en el tema regulatorio, pues hemos visto con el cambio de gobierno que grande escala ha tenido grandes afectaciones por la incertidumbre que se ha visto en este sector, por los, digamos que, intentos regulatorios para limitar la nueva generación de grande escala en el país. Visto de lo contrario, generación distribuida únicamente fue afectado por el acuerdo de la CNER, el cual a través de los amparos quedó, digamos que, nulo en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Realmente, en cuestiones financieras, al hacer una inversión tan grande como para grande escala, requiere un análisis mucho más profundo de riesgos. Y al haber riesgos regulatorios, realmente se frena la inversión. En generación distribuida, al no tener tantos riesgos regulatorios, la inversión sigue continuando adelante, ¿no? Y por último, me gustaría tocar el tema que mencionaba Angie, del límite de la capacidad de 500 kilos a 1 mega. Creo que este es un tema fundamental y clave en México. ¿Y qué sucede en México? Que vemos a México como una región, como un país completo, cuando en realidad tienes una tipografía muy diferente en diferentes zonas del país. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué el límite de 500 kilos? ¿Y por qué subirlo a 1 mega? En realidad, no hay algo que te diga por qué 500 kilos o por qué 1 mega. Necesitamos tener estudios por región que nos digan si realmente se puede poner 1, 2, 5, porque sabemos que medio mega es muy poquito. Por ejemplo, en la red de Colombia aceptan entre 2 y 5 megas, ¿no? Pero creo que ahí nos falta información para no nada más subirlo a 1 mega, sino subirlo a lo que realmente pueda soportar la red. Gracias, Carla. Puntos muy interesantes. Esa frontera, límite entre gran escala y pequeña escala quizás pueden definir mucho, ¿verdad? Muy interesante. Eva, ¿qué nos puedes comentar en este respecto? Adelante. Gracias. Creo que la generación distribuida debe desempeñar un importante rol en la industria fotovoltaica, porque la generación distribuida genera energía en donde se consume y con esto se tiene beneficios directamente en el sitio. Beneficios como disminución de necesidad de inversores en
transmisión y disminución de pérdidas en transmisión y transformación. Para ganar las subastas de generación a gran escala suelen proponer una oferta muy baja, incluso en algún momento menor a 2 centavos de dólar por kilovatio, por ejemplo, en unidades alable. Pero nos hemos dado cuenta que el público en general no se ha beneficiado por la generación solar a gran escala y el costo de energía no baja. Al contrario, la generación distribuida beneficia directamente al pueblo. Por ejemplo, los proyectos residenciales lograron reducir el costo del consumo eléctrico de los residentes. Además, gracias a Dios, muchas regiones de México son ricos en radiaciones solares y con esto la generación distribuida juega un papel cada día más importante en repartir estos recursos a cada persona. Gracias. Y gracias. Excelente, Eva, gracias. Adelante, Alejandro. Bueno, en realidad, pues no me quedó mucho que decir porque ya mis compañeras lo dijeron todo, porque la verdad que es muy sencillo. Todos sabemos el tema regulatorio y la arbitrariedad de los 500 kilowatts. Tal vez como para enfocar en dos diferentes áreas, nosotros que hemos estado involucrados en la construcción a gran escala y también lo que es generación distribuida es, generación distribuida, tu cliente es diferente. Entonces, hay muchas personas y muchas empresas que se sienten empoderados a pues, hacer algo al respecto en la parte del ambiente. Entonces, ya hay políticas a nivel empresarial, empresas mexicanas y empresas nacionales que es un mandato implementar generación solar y pues si no lo pueden hacer a través de plantas a gran escala, pues ahí está la generación distribuida y el concepto que se tiene con el cliente es bastante diferente. O sea, los drivers del negocio son muy diferentes en generación distribuida a gran escala. Y el segundo también que tocaba Eva un poco es creo que el efecto de desarrollo económico. Básicamente los proyectos a gran escala cuando llegan a cierta región normalmente están alejadas y genera como de corto plazo un impacto muy positivo en la parte de empleo y desarrollo, pero son como industrias como boom and bust, o sea, vienen y se van. Y lo que es la generación distribuida tiene como un efecto mucho más de derrame en la parte de desarrollo económico, en la generación de pequeñas, medianas y grandes empresas que se pueden dedicar a esta industria y cuyos pues estructura fundamental, dado lo que se tiene en México, que México, si te vas a la parte ambiental, es el país que más emisiones genera en América Latina, por lo que tiene mucho sentido implementar esto en energía solar, a pesar de que el gobierno tal vez no lo vea así por el momento. Segundo, los precios de la electricidad tienen mucho sentido económico y adicionalmente, como comentaba, los mandatos de las grandes empresas ya vienen con la parte de la energía solar y estamos viendo una tendencia que ya no todo es precio en la parte eléctrica, sino que tan limpia es tu electricidad. Entonces, todos esos componentes le dan un valor agregado a lo que es generación distribuida versus proyectos a gran escala. Gracias, Alejandro. Pues un poco apelando a lo que decía Carla, me parece, con la complejidad de usar la instalación existente en los centros de carga, ¿no? Un reto, sin duda, importante, y bueno, les agradezco. Ahora vamos a hablar sobre la materia regulatoria, si les parece bien. El gran beneficio de la generación distribuida, pues es que su intermitencia difícilmente se refleja en las redes de transmisión, ¿no? Por ahí ya lo mencionaron. Sin embargo, hemos visto algunas propuestas o iniciativas enfocadas a la regulación de generación solar distribuida, ya lo decían también, el acuerdo en CENER.
como el uso de inversores inteligentes, ¿no? Con la capacidad de desconexión remota. La pregunta para ustedes es, ¿cuánta regulación consideran que es adecuada para cada etapa de la adopción en generación solar distribuida? Evidentemente, continuamos una etapa temprana aquí en el país, en México. Actualmente las disposiciones funcionan o no funcionan. Hay como esa moción en piso de sobreregular. ¿Qué oportunidades de cambio regulatorio quisieran compartirnos? Ya nos dijeron una, ampliar al mega y yo me sumo, por supuesto. Adelante, Angie, por favor. Pues mira, yo creo que la ampliación al mega, o lo que comentaba Carla, ¿no? O sea, hacer un estudio y no solo poner un mega como, oye, se me ocurre un mega, ¿no? O sea, sino más bien un estudio de la línea y ver qué capacidad por regiones tenemos para poder instalar, ¿no? Y entonces definir los límites, pues depende en los sitios, porque a lo mejor nos caben perfectamente los 5 megas que tiene Colombia, ¿no? Entonces, yo creo que esto sería lo más inteligente, yo creo, o sea, lo más planificado, ¿no? Y por otro lado, antes lo comentábamos, ¿no? El tema de regulación para evitar los robos en los paneles. Yo creo que también algo bien importante para evitar los robos, pues es que cuando se certifique las instalaciones eléctricas, se entreguen y se soliciten las facturas de los equipos para comprobar que la compra de los equipos, y si fueron por importaciones, pues los recibos de aduana, más documentación de los equipos para evitar el robo que lamentablemente estamos viendo y es muy difícil de detener, ¿no? Entonces, ¿cómo lo limitas? Pues bueno, limitando y buscando robustecer un poco los procesos administrativos que no queremos, pero yo creo que en este sentido favorece a la industria, ¿no? Excelente. Muy bien, Angie, gracias. Adelante, Carla. Bueno, sí, creo que es una pregunta muy interesante el no tratar de poner demasiada regulación y analizar si la de actual funciona. Creo que hemos avanzado muchísimo a partir de la reforma energética. Muchas cosas se han hecho bien en México. Parte de lo que creo que hace falta es más bien una aplicación correcta de la misma, porque a pesar de que está la regulación, hay partes que no están claras. Por ejemplo, el límite de 499 de este medio mega en DC o en AC es un tema que sigue estando en disputa desde hace 5 años y dependiendo de la región del país, se lo pueden tomar en cuenta o no. Entonces, es más el tema de la aplicación de la ley y de la claridad de algunos temas que son súper importantes para pues, brindar certeza a las inversiones. Por ejemplo, también se había avanzado mucho hace unos años en todo el tema de community solar y todo el tema de almacenamiento, que son regulaciones que también podrían traer muchos beneficios y bueno, ahorita se eliminaron del DOF, ¿no? Entonces, esos son temas no pecando de tener demasiada regulación, pero son temas que sí podrían ayudar a tener una transición energética hacia la generación distribuida en México mucho más sana, mucho más favorable y mucho más yéndose a las tendencias mundiales que son las microredes y las redes inteligentes. Entonces, creo que en esos dos ámbitos todavía cojeamos un poco y faltaría, digamos, que es esa regulación y como lo mencionaba, tener una estandarización de la aplicación de la norma actual a nivel nacional y una claridad de ciertos aspectos que todavía se quedan en el aire. Muy, muy, muy importante, de hecho. Gracias, Carla. Eva, ¿qué nos comentas al respecto? Adelante. Sí, gracias. Creo que los criterios clave para que los países develen realmente la generación distribuida, incluyendo tecnología elegida apropiadamente,
arreglos adecuados de financiamiento y pago, participación continua de los usuarios financieros y políticas nacionales de apoyo, sí es importante también. De parte de políticas, sí, ahora en México se han frenado las subastas de generación eléctrica y la CAE prácticamente ha detenido los permisos de generación para la gran escala, pero no para la generación distribuida. Por lo tanto, en el caso de una mayor demanda de energía, las centrales eléctricas a gran escala se han cerrado nuevamente, pero el establecimiento y la conexión de licencias de generación distribuida no se van obstaculizadas. Simultáneamente, si distribuyes plantas solares, puedes obtener apoyo financiero por parte del gobierno, y ya que tiene políticas positivas sobre el uso de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, la generación distribuida en México está aumentando, aún si algunas policías no tan bueno, pero está aumentando mucho y me alegro mucho. Gracias. Gracias, Eva. Sí. Alejandro, ¿qué nos dices respecto a regulaciones? Sí, bueno, creo que todos estaríamos de acuerdo que si hay una regulación que cambiar es el límite de los 500 kilowatts. Eso es como lo más importante. Y si es un mega, bienvenido sea, y si es más, pues también. Adicionalmente, porque 500 kilowatts en un cliente grande, o sea, no le hace ni cosquillas. Es como simbólico. Y especialmente para las empresas grandes, toda la tramitología que tienen que hacer para abrir un proceso para contratación de un proyecto, de hecho hasta les parece muy poco, ya sea si es inversión o financiamiento. Y después también comparto lo que dice Carla, que hasta nos ha pasado en proyectos, que están las reglas en la teoría, pero en la práctica hay mucha incertidumbre, y a nosotros nos ha tocado desconectar paneles e inversores porque creíamos que era DC, que era AC, y entonces fuimos a preguntar a la oficina y resulta que era DC. Y hay mucha como variabilidad en la oficina que te toque para los respectivos trámites. Y nosotros que tenemos experiencia en otros países, a América Latina le encanta la burocracia. Así que digamos que no es como el mejor benchmark, pero si comparamos a México con los demás países de América Latina, no están muy bien en la parte de tramitología cuando querés conectar. Los trámites podrían ser mucho más rápidos, expeditos y económicos si lo comparas con otros países. Por ejemplo, no sé, Guatemala es gratis y dura 15 días conectándote al sistema. Entonces, ahí México tenés que ir al UI, y todos esos trámites que lo que hacen es que agregan costos, dura más el proyecto. Entonces, es una variable que la verdad que es un dolor de cabeza, y en sí limita la capacidad de ya sea los desarrolladores, EPCistas, de poder hacer más proyectos, porque uno tiene que dedicarle mente a la parte menos sexy de este negocio, que es todo lo que tiene que ver con burocracia. Y aún así el mercado crece, y esto también es normal. O sea, en ningún país creo que nadie tiene como la regulación ideal. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacerlo, todos los que estamos involucrados en esta industria, pero es un tema pues netamente político. Si pueden mejorar la primera variable que hemos comentado, aumentar la barrera de los 500 kilowatts, inmediatamente se podría duplicar, triplicar el mercado. Buenísimo. Eliminar burocracia, el tema del robo, está también el tema de ambigüedad que mencionabas tú, Carla. A ver, no puedo evitar preguntar y aprovechar que estamos transmitiendo en vivo y en directo a tantos especialistas de fondo y forma en la industria. ¿Cómo
Angie, tú mencionabas el tema de robo. ¿Qué idea se te viene a la mente? Aprovechando que te están escuchando tantas personas que estamos en el ramo, ¿cómo metemos un próximo paso? Justamente hoy recibimos noticia de otro incidente acá en Jalisco con robo de módulos fotovoltaicos y bueno, a lo largo de los años hemos tenido miles de ideas de cómo echar a andar esto. ¿Cómo le podríamos hacer para articular algo así? Sí, bueno, lo comentaba anteriormente, ¿no? A la hora de certificar la instalación eléctrica, que sea un requisito los comprobantes, ¿no? Las facturas, para evitar las ventas, ¿no? O sea, que si se roban estos equipos, pues no se puedan utilizar por lo menos que no se puedan vender, ¿no? Que no exista mercado de segunda mano. Incluir en las facturas los números de serie y esto Exacto. entonces implicaría hacer de Comisión Federal de Electricidad una policía para buscar, digamos, hacer un match, tener una base de datos centralizada. ¿Es así la idea? Yo creo que sí. A ver, se nos acaba de ocurrir, ¿no? Ahora, porque reciente tuvimos esta mala experiencia y lo pensamos en voz alta, ¿no? Habría que estructurarlo un poquito más y definir mejor cómo podríamos hacer estas verificaciones, ¿no? O cómo se tendrían que llevar a cabo, si CFE, pero seguramente, o sea, a la hora de certificar, o sea, tenemos muchos procesos de certificación, pues en uno de ellos solicitar las facturas y verificar los números de serie, ¿no? Es un tema crucial y digo, les comento a Solmex, Anes y a MIF hemos estado platicando de esto mucho tiempo y resulta que pues pareciera sencillo la base de datos. El tema de ejercer puede ser delicado, pero obviamente estamos interesados en hacer algo y estamos a través de todos los miembros buscando ideas, ¿no? Carla, el tema de la interpretación de ese o del medio omega y en ACODC, estoy de acuerdo contigo, es un problema. Es impresionante que los mismos actores de CFE lo interpreten y lo lean de una manera. ¿Cómo rompemos ese empate? ¿No? No puede ser, la misma regulación pues pareciera estar acotada en blanco y negro, pero no es algo binario. ¿Cómo podemos ayudar a que eso deje de existir? Claro, yo creo que es algo que se pueden hacer varias cosas. Una es emitir una orden oficial donde se aclare esto y se tenga el documento detrás para que en todas las oficinas a nivel nacional, en caso de que llegara a haber la disputa, es decir, mira, te puedes referir a este documento que está publicado en tal lugar, en donde ahí especifica técnicamente que no hay interpretación, no hay espacio para la interpretación. Creemos que eso puede ser como una de las ideas, también igual a través de las asociaciones, a través de Solmex, es algo que está siendo prioridad, porque en verdad es un reto ver que después de varios años que ya lleva esta regulación y con el crecimiento que ha habido exponencial en generación distribuida, que ya acabamos de sobrepasar este año el primer giga, siga habiendo esta disyuntiva, ¿no? Y agregando un poquito a lo que platicaban del robo, es algo que también hemos estado pensando y a lo mejor la misma unidad de verificación puede tener dentro de sus trámites el tener un sello o una validación del proveedor de los paneles contra la factura. O sea, no sé si me explico. A lo mejor para hacerlo menos engorroso, pero que tengan un papel que te digan, ok, nosotros estamos validando que este stock sí fue comprado, o sea, sí realmente viene de nosotros y que sea a lo mejor un requisito más de las UBIEs, aunque Alejandro, yo sé que la burocracia nos está comiendo, pero sin embargo a lo mejor por ahí podría ser un poquito más fácil la gestión. Claro. Y sí, el tema de la burocracia pues pudiera contrastar un poquito con esto, ¿no? Pero no sé, el tema de centralizar, por ejemplo, ventanillas para estos trámites hacia toda la iniciativa privada a través de las asociaciones, ¿tú crees que eso, Alejandro, pudiera lograr parte de disminuir esa burocracia? Sí, totalmente. De hecho, ya hay varios países que todo lo tienen digital, todo se hace digital y los tiempos ya están medidos. De hecho, vos subís un documento
inmediatamente comienza el reloj a marcar que tienen, no sé, una semana, 15 días para poder hacerlo. Y eso, pues, ¿cómo se traduce eso en beneficio para toda la industria y el consumidor? Que los precios, el precio de la electricidad que ofreces o el sistema que ofreces va a ser más competitivo, porque esa burocracia es headcount que tenés que tener y son tiempos muertos. Y también una de las grandes retos de América Latina es mejorar nuestra productividad. Entonces, esa es como una manera de poder hacerlo de una manera fácilmente y contribuir a un crecimiento mucho mayor. Completamente. ¿Algún país, ustedes que tienen una escala internacional, algún país que esté haciendo ese tema muy bien, Alejandro, el tema de los documentos, menos burocracia? Pues, bueno, yo estoy basado en San José, Costa Rica, y todo es digital, tanto con las distribuidoras como hay que hacer un permiso de exoneración, porque normalmente también en la mayoría de los países tenés como 2 dolores de cabeza: exonerar los productos que vienen, y tal vez también hay ciertos países que exoneran como el impuesto de renta, y lo otro es cómo conectarse a ese sistema. Entonces todo se hace desde la computadora digital y de una manera muy expedita, que igual comenzó muy manual. Tal vez lo interesante, y de hecho este panel es reflejo de eso, la industria de México se desarrolló de una manera tardía versus otros países. Vemos que Angie representa una empresa que nació en España, Carla en Estados Unidos, Eva en China y yo en Centroamérica. Y la gran ventaja tal vez en ese tema es que ya hay muchísimas lecciones aprendidas. No hay que inventar absolutamente nada, simplemente ver qué funciona en los países y poder aplicarlo. Y claro, y también hay el reto, y hablando un poco de por qué Omega o la ambigüedad es, y esto es más allá de la industria de energía solar, es que los avances tecnológicos van mucho más rápido que la capacidad de poder hacer cambios legales o regulatorios. Entonces uno ve, o sea, bueno, esto del mega ya cada vez se va haciendo más trillado, o sea, y bueno, ponemos un mega arbitrariamente, pero ya pasa el tiempo y ¿dónde está el mega? Y el mega no está y el tiempo pasa. Entonces, eso es también un gran reto a nivel mundial que tenemos, que es los avances tecnológicos van en avión, van en vehículo eléctrico, y la regulación va, no sé, a carreta o a caballo o como sea. Y eso nos toca enfrentar. Sí. Entonces, y también, y ya para terminar, y los que hemos estado involucrados en esta industria, esto no es de sprint, esto no es ni siquiera un maratón, esto es como un Ironman o un ultramaratón. Esa es la industria y nos toca cambiar la regulación y nos toca empujar hasta que queramos alcanzar pues el mundo y la industria que queremos. Completamente. Buen punto. Bueno, las estadísticas recientemente publicadas por la CRE hasta el primer semestre de 2020 nos dejan en 165.528 contratos con 1.196 megawatts en capacidad instalada. Superamos el gigawatt, ya lo dijeron, ¿no? Mi pregunta hacia ustedes es, y obviamente es un año en el que es muy complejo voltear hacia adelante, pero vamos a hacerlo. ¿Cuál es su pronóstico a futuro? ¿Generación solar distribuida logrará duplicar al 2024? ¿Qué condiciones podrían propiciar o al revés, mermar esta oportunidad? Adelante, Angie. Sí, yo creo que, mira, coincido plenamente con Alejandro. Estábamos viviendo un Ironman. O sea, la transición energética trae una inercia inevitable. O sea, que ningún gobierno, ninguna política va a frenar, aunque muchas veces no lo facilita, ¿no? Pero la inercia que lleva el crecimiento de la generación distribuida es algo que es muy difícil de frenar, y lo seguiremos viendo y lo vamos a seguir viendo. Y al final, yo creo que en España existe una palabra que me gusta mucho, que es el prosumidor, que es el productor consumidor de energía, y al final es quien decide, ¿no? Entonces, yo como consumidor de energía decido de dónde quiero que provenga la energía, ¿no? Y decido si quiero generar para consumir, si quiero generar para consumir y para vender. Entonces, el mercado eléctrico mayorista existe. A mí me encantaría ver en un futuro que pudiésemos ser más
activos como consumidores para poder comprar y vender la energía y que, o sea, el conocimiento cada vez lo vamos adquiriendo. O sea, tenemos mercados y existe en España consumidores de energía que tienen un alto conocimiento de los procesos de compra-venta de energía. Al fin es una utility, los mercados eléctricos mayoristas, los precios son públicos y los consumidores de energía cada vez entendemos más de esto, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser una materia de especialistas ni de expertos, ni un tema tabú. Yo creo que el acceso a la información, el conocer cómo se comporta el mercado eléctrico mayorista, cómo puedo vender energía, cómo puedo mejorar mis costos, es algo bien importante, ¿no? O sea, porque al final repercute en nuestros costos, ¿no? O sea, al final si vamos al súper y nos miramos muy bien los precios y miramos bien los artículos y miramos ver cómo podemos ahorrar, pues también entender de energía, ¿no? O sea, poder ver cómo podemos minimizar nuestros costes de energía, y la era tecnológica está aquí y está en todos lados. Entonces, yo creo que duplicamos fácilmente, ¿eh? Completamente, muy buenos puntos. Por un lado, nuestra libertad de decidir cómo generar. Y no podemos olvidar también la responsabilidad que nos toca a todos asociado a esa libertad. Muy bueno. Carla, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con Angie y también con lo que mencionaba Alejandro. O sea, no es nada más un tema de elección, y es un tema de duplicar. O sea, yo creo que incluso podemos, viendo las curvas de crecimiento, podemos llegar a triplicar o un poco más esta generación, ¿no? Porque aparte hay que tomar en cuenta lo que mencionaba Alejandro del tema del tecnológico. La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, y vamos a ver temas de almacenamiento, vamos a ver temas de digitalización de energía, que nos van a permitir tener datos en el momento, que nos van a permitir tomar mejores decisiones y nos va a permitir adoptar la tecnología de una forma más sencilla, ¿no? Porque le puedes dar muchísimo más uso y muchísimo más beneficios a la energía solar con esta digitalización y estos datos que puedes obtener, ¿no? Y otro tema que también, bueno, quería comentar es, siempre hay un tema de incertidumbre en el tema de regulatorio. ¿Se sube o no se sube el 1 mega? Yo creo que, como mencionaba Angie, esto llegó para quedarse y va a seguir avanzando, ¿no? Vamos a ver una combinación de la tecnología solar con vehículos eléctricos, con almacenamiento y con otros componentes, incluso pensando un poquito más allá con temas de hidrógeno. Vienen tantas cosas a disromper con lo que estamos viendo hoy, que yo creo que es difícil tener esa bola de cristal, porque hay muchos componentes que pueden llevar esto a una curva muchísimo más extensa y mucho más amplia. Excelente, excelente. Gracias, Carla. Adelante, Eva. Gracias, señor Leonardo. Sí, se espera que la demanda de electricidad en México crezca a un ritmo medio anual de 3.1% en los próximos 15 años. Según el informe de CAE, hasta 2020, la capacidad total instalada de generación distribuida es casi 1.2 gigavatios en México, y está creciendo cada año. Shenzhen somos una empresa que se especializa en investigar tecnologías para aumentar la capacidad de generación de energía. Por eso comenzamos a ingresar al mercado latinoamericano hace 2 años y trajimos 2 grandes tecnologías. Es doble vidrio con marco y el recubrimiento de grafeno se funciona autolimpiante. Estos nos dan muchas ventajas para la parte de generación distribuida. Por ejemplo, doble vidrio tiene 30 años de garantía de potencia, no solo 25 años.
lo que tendrá más de 19% ingresos. Y con estas tecnologías hemos entregado más de 200 megavatios en módulos al mercado latinoamericano y hemos creciendo en popularidad. La declaración anual de los módulos de doble vídeo es solo 0.5%, no 0.7%. Entonces, pueden obtener más el 19% de electricidad y que la vida útil del vídeo es muy larga que Pexit. Con esto aseguramos que el módulo de doble vídeo se puede utilizar durante 35 años. Obteniendo así un 39% más electricidad. Otra de las ventajas es que los paneles de recubrimiento de grafeno tienen la ventaja de la autolimpieza, ahorrando así el costo de mantenimiento y otros servicios, garantizando así que la generación de energía promedio se incrementará por lo menos 2% más que otros paneles sin recubrimiento de grafeno. Al mismo tiempo, para proyectos de tejado, porque hay muchos proyectos de generación distribuida, proyectos de tejado. Los módulos de doble vídeo son más seguros debido a su mayor resistencia al fuego, junto a la característica que es autolimpiante, hace no sea necesario limpiar con demasiada frecuencia, lo que reduce varios riesgos. Entonces, tenemos nuestra tecnología es muy buena para la generación distribuida. Con todas estas características generales, si tiene algunas preguntas o está interesado en nuestra tecnología, no dude en preguntarme. Gracias. Gracias, Eva. Gracias. Gracias. Alejandro, adelante. ¿Cómo ves a futuro el tema del crecimiento en México de generación distribuida? Pues yo veo el futuro brillante. Si te vas a los fundamentos del negocio, los precios de la electricidad no van a bajar. Hay una tendencia mundial de las empresas a demandar más energía solar. Eso es una tendencia que no lo para nadie. El consumidor también está demandando más energía solar, especialmente, la generación millennials, que creo que todos los que estamos acá lo somos. Cuando tenía 18 años yo quería un Range Rover como mi vehículo ideal, y ahora no sé si ven atrás, mi vehículo ideal ya lo tengo, es un scooter eléctrico, porque manejar en DF o en muchas ciudades de América Latina es una experiencia que prefiero evitar. Entonces, tenés la demanda, las preferencias del consumidor que van hacia esta tecnología, y tenés también unos costos muy competitivos que hacen que todavía sea más atractivo. Y adicionalmente, una de las barreras inicialmente de esta industria era la parte de financiamiento, pero ya hay muchas opciones. Y, o sea, lo único que determina por qué no hay más energía solar en México, que hay bastante, es la parte regulatoria. Entonces, en un escenario base, así como estamos, yo sí veo que se puede duplicar, más que es un año COVID que es diferente, pero si se puede implementar, bueno, el tema regulatorio de pasar a Omega o hacerlo por estudio, se podría triplicar o todavía aún más. Entonces, y además también porque los proyectos a gran escala están ahí parados y con mucha incertidumbre regulatoria. Entonces, la verdad que si hay algo positivo en todo esto en México es la generación distribuida y lo que viene para el próximo año. Gracias, Alejandro. Muy buenos comentarios.
de todos. Entremos al tema de financiamiento. Para algunos de ustedes su área de especialidad. Como sabemos, solar fotovoltaico pues, es la más noble de las tecnologías de generación eléctrica, noble en el sentido de lograr bajos costos operativos y de mantenimiento, comparativamente hablando. Sin embargo, representa una inversión inicial comparativamente alta. Entonces, por ese motivo, los productos financieros pues juegan un rol fundamental en el desarrollo de esta tecnología, tanto en pequeña como en gran escala. Entonces, la pregunta, ¿qué productos financieros consideran exitosos en torno a la generación solar distribuida? ¿Qué oportunidades de colocación ven en el entorno actual? Y también si nos pudieran platicar entre líneas, dado que tienen experiencia en mercados maduros de esta tecnología, de este segmento, pues ¿cuáles son las diferentes etapas en las que estos productos financieros se van dando a conocer? Adelante, Angie. Sí, yo creo que, bueno, hablo de mi especialidad, ¿no? Que es más bien venta de energía en el mercado eléctrico mayorista, que es yo lo que más conozco. Y aquí yo creo que, bueno, nosotros representamos a un portfolio de varias centrales exentas, ubicadas estratégicamente en distintos nodos de la República, en donde, donde no tanto los precios son muy altos, o sea, yo creo que es importante, o sea, los precios, el indicativo de los precios de los nodos, de los PMLs, es algo muy importante para el desarrollo de centrales de generación en venta total. Sin embargo, consideramos oportuno que estén cerca de la demanda para que los precios no se caigan en los próximos años, porque son los PML, los precios marginales locales en México, son muy sensibles al componente de congestión. El componente de congestión es súper sensible a la oferta y demanda de la generación. Entonces, un nodo que puede ser muy atractivo porque tiene unos precios muy altos, puede dejar de serlo rápidamente si no hay la suficiente demanda en esta zona. Entonces, yo creo que es importante cuando se define una estrategia de un portfolio, de un pipeline de generación distribuida para venta total, definir muy bien no solo los nodos más caros, sino que también acompañen la demanda, ¿no? Yo creo que no hace falta ser muy científico, pero bueno, pues todo lo que está en la zona metropolitana, o sea, todo lo que es zona centro es muy interesante, es muy atractivo, o sea, es donde más hace falta la generación distribuida en el sentido de venta total, venta a mercado eléctrico mayorista, que es en donde nosotros vemos. Y aquí es donde puedes hacer PPAs a largo plazo. Nosotros como suministradores estamos muy interesados en comprar energía a corto, mediano, largo plazo, pequeños proyectos, pequeños bloques de energía distribuidos en todo el país, en donde acompaña el suministro a usuarios calificados, ¿no? Y esto facilita también la financiación. Exacto. Excelente, Angie. Gracias. Adelante, Carla. Bueno, creo que ha habido una transición muy interesante en México. Realmente no solamente ha evolucionado el sector financiero para desarrollar productos más acorde al cliente, sino también los clientes han desarrollado conocimiento y se han informado un poco más al respecto y están adoptando mucho más esta tecnología y estos tipos de modelos. Y me refiero al PPA, ¿no? Colocar un PPA a largo plazo en el 2015 era prácticamente imposible. Era algo que no se había escuchado, era algo que a los clientes les daba mucho miedo. Y hoy en día es un mecanismo que funciona muy bien. Y también vemos que ya se adopta y ayuda a facilitar el crecimiento de la generación distribuida en México. ¿Cuál es el mejor financiamiento? La verdad es que no hay una respuesta. Hay que entender la complejidad del cliente, hay que entender sus necesidades
hay que entender las necesidades fiscales que tienen. Por ejemplo, el producto de arrendamiento financiero también es excelente aquí en México, porque para todos los clientes que tienen un apetito fiscal, esto les permite aprovechar el incentivo de depreciación acelerada, la deducción, y eso mejora mucho los números, ¿no? Entonces es muy importante entender cuál es la necesidad y el nivel de sofisticación del cliente para definir cuál es el producto estrella. Y bueno, por último, algo que les quería comentar es que ahorita en el entorno en el que vivimos, muchas veces solar es tan atractivo, tiene retornos tan interesantes, que la mayoría de los clientes deciden ellos mismos invertir. Eso es un poquito un reto para colocar el financiamiento, porque para colocar el financiamiento normalmente el apetito viene de empresas pymes, medianas y chicas, que dependiendo ahorita de la situación difícil que hemos vivido este año, pueden estar muy, muy golpeadas al hacer el due diligence financiero, ¿no? Entonces, eso puede ser un reto en el tema de colocación. En tema de productos hemos avanzado mucho. Creo que estamos pasando ahorita, digamos que un bache, obviamente una pandemia mundial. Es magnífico el crecimiento que estamos viendo, pero sí en temas de financiamiento puede ser un poco complejo colocar de una forma inteligente. Gracias, Carla. Y digo, es un tema, la evolución paulatina de cómo van conociendo estos productos, ¿no? Es algo importante, el usuario final también lo tiene que conocer. Adelante, Eva. Acerca de financiar nuestra fábrica, algunas veces no, mayores veces no, pero para los proyectos medio o grandes podemos proporcionar un pago de carta de crédito de, por ejemplo, 2 años. Esto muy competitivo también. Pero generalmente es difícil prever de proyectos pequeños. Si puede solicitar el segundo CITIC, es un segundo de China. Generalmente son 3 meses de financiamiento. Gracias. Excelente, Eva, gracias. Tendemos a enfocarnos mucho en el usuario final, el financiamiento, pero pues hay toda una cadena de valor que tenemos que echar a andar, sin duda. Gracias. Alejandro, platícanos. Sí, bueno, el dinero existe. Hay diferentes tipos de financiamiento, como decía Carla, que se ajustan. Es casi como una heladería. ¿Qué sabor de helado te gusta y cómo lo querés? Y se estructura. Puede ser igual arrendamiento, PPA, financiamiento tradicional. El principal reto de la industria, y nosotros lo hemos vivido, que hemos desarrollado este tipo de proyectos en otros países y que ya llevan más años, es el credit rating del off-taker, que es, o sea, como ¿cómo me aseguro que este cliente me va a pagar en 3, 4, 5, 10 años? Porque también hemos visto que en la parte, bueno, ¿a qué plazo querés el financiamiento? Hay como un estándar a nivel, no sé, también como esto Omega, que alguien se lo inventó y les pareció muy, muy bien, como 10 años. 10 años es algo como aceptable, porque ya no lo ven como tan largo plazo, pero hay de 7 a 20 años. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿esta empresa va a existir en 7, 8 años? Y esto del COVID viene a replantear esto. O sea, porque al final hay industrias sumamente golpeadas y cuando vas a ver los estados financieros, ¿qué van a decir? Y adicionalmente que en América Latina los estados financieros normalmente no reflejan la realidad de la empresa. Entonces, hay como una falla de mercado que es lo que eventualmente va a limitar el sector, que es cómo garantizas el repago de esa inversión que vos haces, porque ir a quitar los paneles solares es algo, o sea, no tiene sentido. Entonces, eso es como el principal reto. En mercados más desarrollados hay toda una industria hay seguros en caso de impago de cliente, que también hay que tener una masa crítica para que eso tenga sentido. Entonces, es un poco como el huevo de la gallina. Actualmente no se ve esto tan reflejado en México y tal vez como la colocación, porque actualmente ahora todos se están enfocando en
las frutas maduras, que son clientes con transnacionales o empresas mexicanas muy consolidadas que sabes que hay, que te van a pagar. Y probablemente lo que va a ser más difícil es que las pequeñas y medianas empresas tienen muchos retos en la parte de financiamiento porque no son sujetas ni a crédito y probablemente va a ser muy difícil en este tipo de sistemas. Exacto. Gracias, Alejandro. Pues ya estamos próximos al término, nos llegó un poquito la hora, pero una última pregunta y ahorita ya tenemos aquí 4 preguntas que nos hizo el favor el público de hacer. La última pregunta que les hago es sobre innovación tecnológica. Algunos países como Inglaterra, Australia, Alemania, pues están logrando alto nivel de innovación en generación solar distribuida. Hay pruebas piloto en las que de manera efectiva están usando a módulos o sistemas residenciales como un sistema de control de la demanda. Es algo muy interesante. Entonces yo les quiero aprovechar a preguntar, Angie, ¿qué consideras que es un tema de innovación disruptiva asociado a la generación distribuida que quieras platicarle al foro? Sí. A ver, bueno, yo creo que disruptiva no es tanto. El tema de baterías y poder modelar, ¿no? Que es lo que comentas tú. Yo creo que en varios países está funcionando y básicamente el blockchain, ¿no? O sea, tener tecnología en la generación distribuida para poder aprovechar pues bueno, cuando las horas son muy económicas o las horas son un poquito más, poder hacer uso de los sistemas de almacenamiento. Lo que pasa es que yo aquí en México lo veo todavía lejos. Lo veo lejos a llegar a este nivel tecnológico que ya está, o sea, no hay, que es algo que comentaba Alejandro, ¿no? No hay que inventar la rueda ya está inventada. Lo único es adaptar los sistemas, aceptarlos, darles entrada, facilitarlo a través de la Secretaría de Energía, promoverlos. Entonces, ya están, o sea, los sistemas ya están, nada más es implementarlos y darles entrada, básicamente. Yo creo que es esto, ¿eh? No hay que quebrarnos mucho la cabeza, yo creo. Buen punto. Gracias, Angie. Carla, adelante. Y coincido con Angie. Creo que México tiene una barrera importante, ya lo había mencionado antes, y es el tema de los datos. Para poder adoptar todas estas nuevas tecnologías disruptivas que estamos viendo en otros países, como temas de almacenamiento o incluso utilizar los vehículos eléctricos como una forma de almacenamiento, de cargar en las horas nocturnas, que son las baratas, y descargar en las puntas, se necesitan datos, se necesita información. ¿Qué sucede en México versus, por ejemplo, voy a hablar del mercado de Estados Unidos? Allá tú le pides a la utility los 10 minutiales y en cuestión de horas los tienes. Entonces, puedes hacer un análisis para la implementación de estos elementos que requieres esta información a por lo menos un año, muy rápido. Y aquí en México, en realidad es que hay zonas en donde ni siquiera puedes tener acceso a esos datos, que esa es la primera parte, ¿no? Para poder saber si es rentable y para que las personas lo puedan adquirir, lo que necesitamos es acceso a esa información. Pero sí, como lo menciona, la tecnología está, los modelos están, lo que necesitamos es acceso a estos datos, o lo que yo insisto en la digitalización, en el que las empresas puedan tener control de sus propios datos de energía para que con esa información puedan tomar mejores decisiones para todos estos elementos disruptivos que vienen en el futuro y que van a hacer la red de México como tal mucho más eficiente, mucho más costo eficiente, y va a liberar muchísimos problemas como congestión, transmisión y problemas de inversión en infraestructura que también hacen mucha falta. Gracias, Carla. Eva, ¿algo que nos puedas decir desde innovación, el lado del fabricante? Sí, de fabricante relacionamos mucho, especial en potencia, aumentar potencia, por ejemplo,
hace media años, máximo es 400 y ahora máximo 440 y más. De los proyectos generación distribuida. La grandes se puede más de 500. Pero de generación distribuida ahora ya 430. Y el primer mes de 2021 va a 530. Entonces, potencia aumentando mucho. Cada medio año se cambió. Sí, gracias. Bien, gracias. Y sí, es difícil estar al día, pero la verdad es que los fabricantes nos han dado ahí unos avances gigantescos, ¿no? A lo largo de 10 años. Alejandro, ¿qué nos dices en tema de innovación? Sí, bueno, está innovación en modelos de negocio, que eso es también lo que hemos discutido. O sea, las empresas aquí presentes estamos tratando en gran parte de innovar en eso, cómo la tecnología existente la podemos masificar. Entonces, eso es como lo más factible. Y después, inclusive aquí con los comentarios de los participantes, pues habla de blockchain. Básicamente, uno ya como poniéndose un poco futurista, hacia dónde va a ir como el mercado energético. Entonces, hay como dos tendencias también dependiendo de la parte regulatoria. Hay muchos, vos le preguntabas a mucha gente que quiere ser independiente energéticamente, el grid defector, que ya quiero mis baterías, quiero mis paneles y olvidarme de todo. Inclusive empresas grandes nos dicen si eso es factible, pero la verdad que eso técnicamente no es eficiente. Entonces, pero claro, si la regulación sigue estando muy restrictiva, puede ser que se puede generar ese escenario más que los precios de las baterías van a ir para abajo. El segundo es que básicamente las redes de transmisión y distribución aceptan que el modelo cambió y eso va a detonar muchísimos submodelos de negocios, transacciones entre consumidores y todo esto de la tecnología de blockchain para poder hacer transacciones seguras. Entonces eso es como, y ya en ambos escenarios ya la tecnología ya es posible, pero también hay temas regulatorios y también hay ciertas cosas de los fundamentos económicos que tal vez impiden que eso todavía se llegue, pero ya eso se podría hacer. Y en el caso específico de México, algo bastante factible es el impacto que puede tener en la matriz energética la adopción agresiva de vehículos eléctricos. Más que México tiene toda la estructura y el potencial para poder construirlos. Y básicamente eso es como el santo grial del sector energético, transporte y electricidad unidos por la batería. Y si bien otros países van adelante, tanto en producción como en consumo per cápita, o sea, es decir, los vehículos en México versus los países del mundo, hay una penetración muy baja per cápita y esta es una oportunidad de oro para México y pues poder igual fomentar todavía más modelos de negocio, que obviamente con la disyuntiva de que sí es como una vuelta de hoja, perdón, a la historia de México y también su capacidad para generar petróleo y sus derivados. Pero la oportunidad está y todo lo que es transporte eléctrico tiene un gran potencial en México. Excelente. Son excelentes contribuciones de parte de ustedes. Las preguntas que nos hacen ya por ahí hace uno la mención de si blockchain puede efectivamente ayudar en mitigar este tema de robo. Y me adelanto a pensar lo que decías tú, Angie, pues no hay que reinventar la rueda, ¿no? Ya existe blockchain y no solo al robo, probablemente a toda la cadena de valor le podríamos dar un cierto registro. ¿Alguno de ustedes quiere opinar respecto a dónde más puede blockchain jugar un rol? Pregunta abierta. Pues claro, aquí, o sea, bueno, blockchain funciona para todo, desde temas contractuales, y pues básicamente como se transan kilowatts hora, en realidad con blockchain vos podés hacer transacciones seguras, que de hecho es, o sea, si en algo blockchain tiene potencial, digamos que tal vez en un segundo lugar versus que sea un medio de pago
común es en las transacciones energéticas. Vos puedes tener un sistema solar con baterías, te vas a tu casa, blockchain hace que se lo venda a tu vecino y que consumas en cierto tiempo, y con sistemas inteligentes prendes, lavas tu ropa. Entonces es una herramienta muy, muy poderosa. Claro, eso está a años luz de la regulación. O sea, yo creo que a los tomadores de decisión les va a dar un cortocircuito en el cerebro cuando tengan que analizar blockchain y cómo regularlo. Pero ahí está y pues sí, yo creo que falta bastante para tener algo de realidad en eso. Primero tenemos que hacer que el mercado de tiempo real funcione y luego después que empecemos con el de hora en adelanto, que empecemos con algunas transacciones virtuales. Entonces, avanzamos muy rápido. O sea, yo creo que la reforma energética fue muy ambiciosa. Se tuvieron grandes ideas, las fases que se definieron como la 1, la 2, era como pues muy optimista. Ahora no hemos avanzado, entonces por supuesto que el blockchain se puede hacer sobre todo en las transacciones, ¿no? En los mercados, en el mercado eléctrico mayorista para complementar en el día a día, ¿no? En nuestros consumos, la lavadora, todo esto, venderlo. O sea, si no estoy generando, o sea, si no estoy consumiendo y estoy generando, poderlo vender y poder, bueno, todo esto suena muy bien, pero pues primero hay que centrarnos en optimizar nuestros modelos que tenemos a día de hoy porque todavía no resolvemos, ¿no? Uh-huh. Claro. Por ahí hacen también la pregunta de generación distribuida es un modelo en sí, no es una tecnología. Y nos ha sorprendido ver a Eólico en generación distribuida también. Por ahí en México, pues esos números, por más que sean pequeños, pues son nacientes. ¿Algún comentario respecto a la adopción de otras tecnologías en ese mismo modelo? Carla, Angie, adelante. Aquí ya son preguntas abiertas. Gracias. Sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, sobre todo muchos intentos de eólico en Estados Unidos en generación distribuida. ¿Cuál vemos que es el reto? El reto que vemos es el cliente final. Para poder tener un eólico, normalmente necesitas poner un sistema de medición en donde te dé los datos exactos durante un periodo de por lo menos 6 meses. Entonces, este tipo de barreras, igual que, por ejemplo, con el almacenamiento, el cliente necesita saber sus retornos inmediatamente para poder tomar una decisión inmediata. Entonces, cualquier tipo de efecto que requiera hacer una inversión inicial para poder saber cuánto es lo que vas a poder realmente estimar para tus retornos de inversión, eso es una barrera de entrada adicional que comparado con solar, pues es difícil competir. Y especialmente por la geografía de México, ¿no? Estamos en un país muy privilegiado solar, entonces es todavía un poquito más complejo competir. Sin embargo, sí se ven otras tecnologías como biomasa, que hablando de renovables, pueden entrar ahí un poquito. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo de esta pregunta? Por ahí hay una que, la voy a leer tal cual, en términos de resiliencia, se muestran a sistemas policéntricos más robustos a comparación de sistemas centralizados. ¿Cómo ven esta relación entre generación distribuida y utility? ¿No? En un inicio de la plática hablábamos como de esa relación, esa diferencia que existe, que está sujeta pues a situaciones no solo regulatorias, sino técnicas muy distintas, ambientales también, por supuesto. Entonces, quiero entender la pregunta que hace nuestro participante es, ¿en qué cosas las dos están, digamos, juntas? ¿En qué tanto debiera hacerse una sinergia o qué tanto se deben separar? No sé quién quiera comentar algo en este respecto. Si quieres, yo comento un par de cosas. Creo que es una relación que no ha sido ideal o buena en muchos países desde un inicio. Obviamente, las utilities como tal tienen una resistencia natural
a todo lo que es la generación distribuida. Sin embargo, es fundamental que exista una comunicación, porque al final es parte de una red, y en redes estresadas, en redes limitadas, como en el caso de México, Baja California, es importante que exista una muy buena comunicación. Creo que no ha sido buena la relación como tal, pero sin embargo, tiene que existir una. ¿Qué es lo que va a suceder? Realmente todo apunta a que las redes sean microredes. Entonces, yo creo que sí va a haber un antes y un después, en donde se van a empezar a partir y separar un poquito. Vamos a tener muchas más redes independientes con todas las tecnologías que vemos que ya están hoy disponibles. Muy bien. Carla, pues con esto vamos a cerrar ya este webinar. La verdad estoy muy contento por todas las ideas que están compartiendo. Tuvimos una excelente participación de todos y bueno, en México pues ya es hora de la comida, entonces pues vamos a comer los que estamos en México y los que no, buenos días, buenas tardes, no sé. Gracias a todos, les agradezco mucho su participación. Con esto terminamos el webinar. Saludos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Leonardo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.